El día de hoy tenemos a la doctora Blanca Mendoza. Ella es licenciada por esta facultad, licenciada en física, y realizó sus estudios de posgrado, tanto maestría y doctorado en la Universidad de Oslo, con temas de modelación, viento solar, en estrellas híbridas, y entre sus temas de investigación, bueno, aparte de investigadora de titularse y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, también tiene sus temas relevantes de estudio, que son física solar, física planetaria, y pues, sin más, damos la bienvenida a la doctora. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Entonces, el tema que les quiero platicar hoy es de qué tamaño es el Sol. Entonces, bueno, pues el Sol es es el astro que ha sido más adorado en las culturas antiguas de nuestro planeta. Y pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Está Tonatiuh, que es el dios del sol azteca, está aquí en el centro del calendario azteca, y ustedes se fijan que estos marcas pues simbolizan el astro rey. Aquí está Quinichahau, que era el dios del sol para los mayas, y nuevamente aquí simbolizando las llamas. Ellos pensaban que eran llamas las que salían del sol de una manera pues bastante homogénea, ¿verdad? Y pues todavía más en culturas más antiguas que la nuestra, pues está el periodo de faraón Akenatón, nace en 1253 años antes de Cristo, en donde con su consorte, la famosa Nefertiti, hicieron un culto de adoración a Ra, que era el dios del sol, y pues aquí están dibujando las formas en que ellos veían nuestro astro. Nosotros pues cuando volteamos a ver el sol, no es muy conveniente verlo por prolongados periodos de tiempo, a la atmósfera terrestre llega una pequeña porción de ultravioleta que les puede afectar los ojos. Eso le pasó a Galileo por andar viendo el sol. Cuando vemos el sol, pues estas son imágenes de nuestra estrella, y nosotros pensamos pues que este es el tamaño aparente de nuestra estrella. Entonces, cuando pensamos en el sol, lo que estamos viendo es la superficie visible del sol. Y un poco antes de continuar con el tamaño del Sol, pues les quiero enseñar cuál es lo que consideramos como la estructura del Sol, de su interior y de su atmósfera, para que luego podamos seguir con la plática. Consideramos que nuestra estrella, que se parece a muchas otras que tienen más o menos la misma edad y tamaño, tiene un núcleo en donde se está generando la energía a través de la conversión de hidrógeno en helio, y de esta conversión salen dos productos. Uno de ellos son los neutrinos, que interaccionan muy poco con la materia, y el otro es la radiación. De aquí sale como radiación gamma, pero cuando se transporta por el interior del Sol tiene que atravesar dos zonas, una que se llama zona radiativa, en donde el mecanismo de transferencia es por fotones, y otra que se llama zona convectiva, en donde el mecanismo de transferencia de radiación o de calor es a través de movimientos macroscópicos de masa. Entonces de aquí salen los neutrinos. Como casi no sufren interacciones, llegan aproximadamente en 8 minutos a nuestro planeta, del núcleo del Sol. Pero la radiación, cuando sale, pues empieza a tener interacciones con todo el material del Sol a través de estas zonas, y cuando nos llega a la Tierra ya ha pasado como 1 millón de años. Entonces, de entrada, la radiación que nos llega de nuestra atmósfera es una radiación vieja. Entonces, si algo le hubiera pasado al Sol en su núcleo, no nos íbamos a enterar, porque la radiación que estamos recibiendo pues es de hace 1 millón de años. Entonces, llegamos a la superficie visible del Sol, que como su nombre le indica es la que vemos. Es esta. Esta está compuesta por las cabecitas de estas zonas convectivas. La superficie del Sol la pueden ver como la primera capa de la atmósfera del Sol o la última capa del interior solar. Y en esta se encuentran
muchos fenómenos solares, entre ellos el más conocido que son las manchas solares. Si ustedes ven este cachito que está aquí, lo ponemos acá y esta es la atmósfera del Sol. La fotosfera, que es la parte visible, la que nosotros vemos. Después siguen otras dos capas que se llaman cromósfera y una región de transición para llegar finalmente a la atmósfera más externa del Sol, que se llama la corona solar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo del Sol es la fotosfera solar. Y pues para que ustedes tengan idea de tamaños, porque pues en esta plática vamos a hablar de tamaños, aquí en esta imagen del Sol les pongo el tamaño aproximado de la Tierra. Sería este puntito, que realmente es una mancha solar, no es la Tierra. Todas estas son manchas solares, pero esta mancha solar me gustó porque es más o menos el tamaño aproximado que tendría la Tierra. Y si ustedes ven los tamaños, el radio del Sol es de 696.000 kilómetros, el de la Tierra es de 6.371, eso quiere decir que la Tierra cabe 109 veces en el diámetro del Sol. Entonces ya por ahí empiezan a darse cuenta de algún tamaño. Hay manchas solares que son varias veces, decenas de veces mayores que nuestro planeta, ¿verdad? Y ahora lo que nos va a interesar es la atmósfera más externa del Sol. ¿Se acuerdan? La corona, que es la atmósfera más externa. Y la corona, aquí está en un eclipse de Sol, este es el disco de la Luna, tiene estos aspectos. Y antes de pasarles a explicar más, les quiero poner una breve, muy chiquita película de un eclipse para que vean la corona del Sol. Tiene una musiquita ahí. Aquí va el disco de la Luna cubriendo al Sol y vean lo que pasa. No sé si alguien de ustedes ha visto un eclipse total de Sol. Esta es la corona del Sol. ¿Sí? Repentinamente, cuando se tapa la superficie visible del Sol, que es la fotosfera, aparece la corona en todo su esplendor. Entonces, ahí está, pues, cómo se ve la corona del Sol. ¿Y por qué me interesa? Bueno, entonces esta es la corona del Sol, pero esto también es el viento solar. O sea, la atmósfera más externa del Sol se está yendo del Sol, está abandonando el Sol, y ahorita les explico brevemente por qué, pero antes les quiero decir que no abandona el Sol de todos los lugares. Esta es una foto de la corona del Sol muy cercana al Sol. Estos, si ustedes se fijan, ya son varios radios solares. Esto es muy cerca del Sol, y esta región que se ve oscura y que parece un hoyo y que está en la corona, así se llama, hoyo coronal. Y esta es una región de donde sale este viento solar. Y aquí hay otro en el sur. Entonces, estas son las regiones en la corona del Sol, la corona cercana al Sol, que se llaman hoyos coronales y que son regiones donde está abandonando el viento solar, que es esto que ustedes ven cuando ven un eclipse. Ahora, ¿por qué el viento solar abandona el Sol? Lo abandona porque es un gas que todo el Sol es un gas altamente ionizado que se llama plasma, pero en particular el plasma de la corona está a una temperatura muy alta, está a 1.000.000 de grados. Entonces la gravedad del Sol no lo puede contener, y es por eso que por estas regiones, que son regiones que les decimos de campo magnético abierto, el viento solar abandona
la corona, pero luego llena todo el espacio. La corona del Sol pues tiene diferentes formas. Aquí estamos poniendo dos de ellas. Si aquí se fijan, aquí es muy homogénea, digamos, pero aquí en estas regiones no se ve, y es que esto corresponde a una época en que los sellos coronales son muy grandes y prominentes. Pero tienen otra característica: los gases que están altamente ionizados, como es el caso de los gases que forman las estrellas, los plasmas, tienen una característica que es una demostración complicada, que no viene al caso, pero lo que les puede interesar es que cuando un gas es altamente ionizado y hay un campo magnético, el gas y el campo magnético se mueven juntos. Entonces decimos que el plasma, el gas ionizado y el campo magnético están congelados. Para donde se va uno, se va el otro. Y entonces cuando el viento solar o el plasma de la región más externa de la atmósfera del Sol se va, ¿a quién se lleva también? Al campo magnético del Sol. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces yo les haría la pregunta: esto se extiende a toda la región donde existen cuerpos, hasta Plutón y más allá, y se llama la heliosfera o el dominio del Sol. Pero la cuestión es que mi pregunta a ustedes ahorita sería: ¿ustedes creen que el medio interplanetario está vacío? ¿Qué les parece de esto que les estoy platicando? ¿No? ¿Perdidos? ¿No hay la más remota idea? Esto sale del Sol y llena todo el medio interplanetario, es la atmósfera solar, y se lleva el campo magnético con ella. Entonces, ¿de qué se llena el medio interplanetario? Pues de la atmósfera y del campo magnético del Sol. Entonces, la siguiente vez que alguien les diga que el medio interplanetario está vacío, les van a decir que no, que está lleno de la atmósfera y del campo magnético solares, ¿sí? No hay vacío. De hecho, en la naturaleza el vacío no existe, así como no existe el infinito ni existe el cero absoluto. Esos son conceptos matemáticos. La naturaleza siempre tiene algo. Entonces, esta situación de que el plasma coronal está tan caliente que la gravedad del Sol no la puede retener, provoca que la atmósfera del Sol salga de las regiones más inmediatas del Sol. ¿Sí? Aquí pues les presento un diagrama de lo que es conocido como el sistema solar, en donde partimos de Mercurio, pasamos por los planetas terrestres, hasta están aquí sus lunas, el cinturón de asteroides, los planetas gigantes, hasta que llegamos a la órbita de Plutón y Eris, que pues ya no son planetas, se llaman planetas enanos, y se llaman planetas enanos simplemente porque no son como los planetas gigantes, sino son más parecidos a los satélites de los planetas gigantes. Claro que Plutón además tiene a Caronte, que es una luna, y Eris creo que también tiene aquí un pequeño satélite. Esto es el sistema solar. Y pues yo no puedo resistir mostrar esta foto, nada más para que tengamos conciencia de los tamaños, ¿no? Aquí están los planetas terrestres. La Tierra es el más grande, Venus, Marte, Mercurio y Plutón, que es planeta enano. Pero vean ustedes cómo se comparan los planetas terrestres con los planetas gigantes. Y ahora vean cómo se comparan con el Sol. Este es Júpiter y la Tierra sería este puntito que está aquí. ¿Sí? Nada más para que empecemos a tener una idea de los tamaños de los que hablamos cuando hablamos del sistema solar. Cuando hablamos del sistema solar, lo que utilizamos es una unidad, la unidad patrón para medir distancias en el sistema solar se llama la unidad astronómica. La unidad astronómica, como este diagrama lo indica, es la distancia promedio que existe entre el Sol y la Tierra, y que tiene 150 millones de kilómetros. Entonces, los planetas con respecto al Sol en unidades astronómicas tienen esta distancia. La Tierra, por supuesto, es 1, y Plutón está a 39 unidades astronómicas y Eris
se encuentra a 60.7 unidades astronómicas. Después de Eris hay muchos otros planetas enanos, ya ni los puse aquí, son muchos. Estos dos son los más cercanos a nosotros de todo lo que se conoce como planetas enanos. Entonces los pongo porque pues es con Plutón es con el que están más familiarizados, y bueno, pues Eris porque está muy cerca. Ya después están un mundo, un montón de planetas enanos, algunos con sus lunas, otros sin ellas, pero es una bola, entonces ya aquí no lo estoy presentando. Bueno, entonces ahora llegamos pues al concepto de Dios. Como ya les comenté, el viento solar, que no es más que la atmósfera del Sol, está saliendo con su campo magnético congelado. Y el volumen que llena en el medio interplanetario se conoce como la heliosfera, de la palabra griega helios, que es sol, y heliosfera es el dominio del Sol. Y entonces, aquí ya nos estamos empezando a dar cuenta de cuál es el tamaño del Sol. Este viento solar que abandona el Sol, bueno, no lo abandona, pero se extiende hasta muy lejos. Fíjense, aquí ustedes no lo ven, pero esta es la órbita de Plutón, ¿sí? Entonces, la heliosfera continúa. De hecho, todo esto es la heliosfera, y como tiene un movimiento con respecto al medio interestelar y la diferencia de velocidades es muy grande, se forma una onda de choque. Una onda de choque se forma cuando la propagación de un objeto en un medio rebasa la velocidad con la que se transmiten las señales características en ese medio. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de aviones supersónicos, ¿no? En la Tierra, en la capa de la atmósfera donde vivimos y donde se transportan los aviones, la velocidad característica de propagación de las perturbaciones es el sonido. Un avión que se propague a una velocidad mayor se dice que es supersónico, y cuando se mueve lo que genera enfrente de él es una onda de choque. Es decir, una región en donde hay un cambio abrupto de las características físicas del fluido, que son fundamentalmente, en el caso de la Tierra, densidad, temperatura, ¿sí? En el caso del medio interplanetario tenemos que añadir el campo magnético, porque aquí todo esto está inmerso en un campo magnético. Entonces, esta onda de choque entre la heliosfera y el medio interestelar se encuentra aquí, y todo esto se llama heliosfera. Ustedes están viendo que ya les puse unas navecitas, están ahí. Se han mandado 4 misiones o naves para explorar los confines de la heliosfera. Estas naves son las naves Pionero 1 y Pionero 2 que salieron de la Tierra en 1972. El Pionero 2 se fue hacia esta región de la heliosfera que se extiende muchísimo, muchísimo, y el Pionero 1 se fue hacia la nariz de la heliosfera, que es donde está interaccionando con el medio interestelar. Después, en 1977, se enviaron otras 2 naves, que fueron el Viajero 1 y el Viajero 2. Para el año 2012, el Viajero 1 encontró la frontera, traspasó la frontera de la heliosfera y entró al medio interestelar, o sea, en el viaje a las estrellas. Este es el único objeto hecho por el hombre que ha salido del dominio del Sol. Y este cruce se dio a 124 unidades astronómicas. ¿Se acuerdan que Plutón está a 39 y que Eris, que es el más cercano de los otros planetas enanos, está a 64? Pues el dominio del campo magnético y la atmósfera del Sol termina en 124 unidades astronómicas. Este es el tamaño del Sol, porque finalmente lo que está ahí es la atmósfera del Sol. La corona del Sol llega hasta 124 unidades astronómicas. Entonces, la próxima vez que alguien les pregunte de qué tamaño es el Sol, le tienen que preguntar
el disco visible o el Sol. El disco visible mide 696.000 kilómetros. Ese es el diámetro del disco visible del Sol. Pero el Sol mide, y además abusados, hacia este lado, 124 unidades astronómicas, hacia acá, nadie sabe. Cientos de unidades astronómicas. Entonces, ese es el tamaño del Sol. Aquí, bueno, este es Neptuno. Ya no puse al pobre de Plutón porque está muy degradado. Pero quiero que sepan que la comunidad científica se dio cuenta de que habíamos llegado al final de la heliosfera o al final del Sol hasta 2013, pero el cruce se efectuó en el 2012. Y el problema es que esta frontera no es una frontera fija. Esta frontera fluctúa de acuerdo con la actividad de nuestra estrella. Cuando el Sol está en un estado de actividad muy baja, que eso pasa, el Sol tiene un ciclo de 11 años, entonces empieza con muy poquita actividad, muy poquitas manchas en la superficie visible, muy poquitas manifestaciones explosivas. 4 años después llega a su máximo, muchas manchas, muchas explosiones, etc. Y luego, en otros 5 años más o menos, llega otra vez a otro mínimo. Y así, cada 11 años, de un mínimo a otro, hay más o menos 11 años. Entonces, cuando el Sol esté en su máximo, cuando hay muchas manchas solares en la superficie visible del Sol, hay el medio interestelar, el campo magnético, se encuentra muy complejo, hecho bolas. Yo les preguntara, dibújenme el campo magnético interplanetario en el máximo solar. Ustedes agarren un lápiz y ni vean, y nomás hagan así, y eso es bueno. Y eso es bueno. Pero además, los hoyos coronales, que son los que están arrojando viento solar, están de modo tal que pueden arrojar chorros muy rápidos, pero son muy pequeños. Los hoyos de donde sale el viento son muy pequeños y de corta vida. Entonces, la heliosfera no está tan extendida. En cambio, en el año del mínimo, ¿se acuerdan la foto del hoyo coronal que les enseñé? Ese hoyo coronal es un hoyo clásico del mínimo de actividad solar. Esa región dura varios años y del centro del hoyo sale un viento solar rapidísimo. Y ustedes quieren decir que es rápido. Rápido son 2.000 kilómetros por segundo a la altura de la órbita de la Tierra, una unidad astronómica. Después se conserva más o menos igual, disminuye un poquito. ¿Se imaginan lo que son 2.000 kilómetros por segundo? Bueno, pues esa es la cantidad, ese es el viento que nos está cayendo, está bombardeando la Tierra en épocas de mínimo solar. En el máximo, el viento ya alcanza 400 kilómetros por segundo, es un viento que nosotros consideramos pronto. Y cuando es muy lento son 200 kilómetros por segundo. Pero eso está constantemente cayendo sobre todos los cuerpos de la heliosfera y en particular el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué estado de actividad se encuentra el Sol, esta frontera se va a mover más acá o más allá. Y el problema es que cuando la cruzó en el 2012, no fue claro porque de repente la heliosfera se expandió un poquito más. El 2012 es un año de máximo solar, todavía. Entonces, la heliosfera se contrajo un poquito y cuando vieron las mediciones no sabían a qué se referían, si a mediciones de dentro de la heliosfera o del medio interestelar. Ya después de varios meses que las analizaron, y por eso llegamos hasta el 2013, se dieron cuenta de que realmente el viajero 1 ya estaba aquí, en el viaje a las estrellas. Ya había abandonado la atmósfera del Sol, la heliosfera, y ya estaba midiendo por primera vez en la historia de la humanidad parámetros del medio interestelar, ya no parámetros de nuestra casa. Nosotros vivimos adentro de la heliosfera, ¿sí? Entonces, pues este es el tamaño del Sol, de acuerdo con la pregunta que se usa. Ahora, les quiero hablar un poquito de las naves que han logrado esta hazaña. Las naves pioneros son muy parecidas a las viajeros, que son las que salieron después, y que una de ellas fue la que
consiguió entrar al medio interestelar. Son así. Les puse aquí esta nave, no porque esta sea el viajero, sino para que vean el tamaño relativo. Vean ustedes, esta es más o menos de este tamaño, o sea, son naves pequeñas, ¿sí? Cuando mucho medirán que 2, 3 metros, son pequeñitas, no son unas cosas gigantescas. Y así es como se ve ya la nave cuando está viajando, pues ya fuera del heliosfera. Esta es una interpretación artística, cuando ya está en el medio interplanetario. Pero hay algo muy conmovedor que se hizo para los pioneros y los viajeros. Cuando se lanzaron, ¿cuál era la esperanza de lanzar estas naves? Primero, que visitaran los planetas exteriores, porque hasta este momento, cuando se lanzan los pioneros, que fue en 1972, las naves que se habían lanzado habían sido para estudiar los planetas terrestres. Habían pasado por Mercurio, por Venus y por Marte, pero no habían ido más allá, no había la tecnología suficiente para enviarlas. Cuando se hacen los pioneros, que fueron los que salieron primero, se pensó en que iban a ir a un viaje a los planetas exteriores, a los planetas gigantes, pero no nada más. De ahí se iban a seguir. ¿Y cuál era la esperanza? ¿Cuál era la esperanza? Que si estas naves llegaban ahí fuera de la heliosfera y siguieran vagando por el medio interestelar, algún día, tal vez una civilización suficientemente avanzada las iba a encontrar. Y ese es el objeto de esta placa que se hizo y se pegó en la estructura de los pioneros 10 y 11. Esta placa tiene la forma de la nave. ¿Se acuerdan que la vieron cómo se veía en una interpretación artística en el medio interestelar? Tiene el tamaño de la especie predominante del planeta y sus características físicas y un saludo. Esta placa la concibió Carl Sagan y él pensó que esta forma de hacer era una especie de código internacional de paz, código universal. Digo, finalmente uno tiene que trabajar con los elementos que uno tiene, no podemos imaginarnos qué significará en otro lado. Tiene la imagen de un pulsar que está en el centro de la galaxia para decir a qué distancia se encuentra nuestro Sol y de qué planeta de este sistema solar salió la nave, el tercer planeta. Vean, aquí sale la nave, aquí está Saturno, ¿sí? Todo esto tiene información en código binario y tiene aquí la manera en que se ve la transición del hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Y porque una civilización suficientemente avanzada ya descubrió las transiciones del hidrógeno y tiene código binario. Entonces, esta placa es una placa de oro que mide 15 centímetros de alto por 23 de largo. Se adhirió a esta estructura del pionero 10 y el pionero 11. O sea, en ese afán que tiene el ser humano de encontrar a alguien más, es que se hizo esto. Pero también los viajeros tienen sus placas. Estos se lanzaron 5 años después y las placas ya tienen otras características. Esta es una placa redonda, tiene aquí la transición del hidrógeno, el pulsar, y tiene una instrucción, aquí sí, bueno, pues hacemos lo que podemos, para que este disco se toque. ¿Y qué trae este disco? Tiene hora y media de música de varias partes y culturas del mundo, saludos en 55 idiomas humanos, porque bueno, los animales también tienen sus formas de comunicarse. El entonces secretario general de la ONU dijo unas palabras en inglés y tiene sonidos de la tierra, mezcla de
sonidos del agua, de los pájaros, de los animales. Tiene 115 imágenes que explican en lenguaje científico la localización del sistema solar, características de la Tierra y del cuerpo y la sociedad humana. Y pues también todavía lo ideó Carl Sagan, que en ese tiempo todavía vivía. Y bueno, pues este es el esfuerzo que hace el ser humano por tratar de comunicarse de manera muy real y muy verdadera con otros seres pensantes que puedan existir y que puedan encontrar esta placa. En los viajeros la placa se colocó aquí va la placa. Y esta es una descripción de los diversos instrumentos que llevan esta clase de naves. Llevan detectores de partículas, detectores de campo magnético, detectores de temperatura, detectores de velocidad. Todo eso para informarnos sobre las condiciones que hay en tanto la heliosfera como ahora en el medio interestelar. Del medio interestelar pues solamente teníamos algunos cálculos que daban unas incertidumbres de varias órdenes de magnitud. Hagan de cuenta que decían que el campo magnético interestelar medía 0.05 teslas con más o menos 10 a la 2 teslas, más o menos 100 teslas. Esos son los cálculos que estaban dando los teóricos desde el punto de vista de física. Pero ahora ya con los detectores que traen estas naves, ya se pueden ahora sí ajustar esos parámetros. También claro que trae detección electromagnética en todas las longitudes de onda, porque pues el universo tiene todas las longitudes de onda, que nosotros en la superficie de la Tierra solo recibamos el visible, pues es un problema de nuestro planeta, porque todas las demás longitudes de onda las filtra la atmósfera y porque además nuestro Sol es una estrella que está emitiendo fundamentalmente en el visible. Pero hay otras estrellas y otros cuerpos en el universo que hacen todo menos emitir en el visible, y entonces estas naves traen detectores de radiación electromagnética en longitudes de onda que van desde el radio, que son las más largas, hasta los rayos gamma, que son las más cortas. Y mi figura final, los límites de la influencia del Sol. Este es el Sol, unidades astronómicas, y vean ustedes hasta dónde llega la influencia del Sol, más no el tamaño del Sol. Y esto es muy importante que no lo confundamos. Aquí están los planetas, aquí está el viajero 1 midiendo el final de la heliosfera, 124 unidades astronómicas, pero la influencia del Sol sigue. 100 unidades astronómicas, entre 100 y 10.000 unidades astronómicas. Hay una nube, una esfera que rodea a todo el sistema solar, y en esta nube, que se llama la nube de Oort, hay muchos de los planetas enanos. La estrella más cercana a la nuestra es Alpha Centauri, Próxima Centauri, que está más allá de 100.000 unidades astronómicas, y aquí están las dos, otro sistema, Sol, bueno, otra estrella, que está a 1.000.000 de unidades astronómicas. ¿Por qué será que todavía hasta acá llega la influencia del Sol? ¿De qué influencia estaremos hablando? Exactamente. Entonces el Sol, el límite de la influencia del Sol llega, digamos, hasta donde acaba la nube de Oort, o sea, 10.000 unidades astronómicas aproximadamente, la influencia gravitatoria. Pero el tamaño del Sol, la atmósfera del Sol, llega hasta el fin de la heliosfera, que son 124 unidades astronómicas. Ahora, aquí no quiere decir que termine abruptamente la influencia gravitacional. Ustedes saben que la fuerza de la gravedad varía como un R cuadrado. Entonces, pues eso va hasta el infinito. Pero hasta aquí es donde es
suficientemente intensa como para retener en su vecindad a cuerpos planetarios o cometas. Más allá ya no puede, porque también pues empieza la influencia de otras muchas estrellas, ¿verdad? Y entonces ya la influencia de la gravedad del Sol ya no es importante, y ya un cuerpo que pase más allá no necesariamente va a ser contenido dentro de nuestro espacio, pues. Entonces, tamaño del Sol debido a su atmósfera, debido a que la corona llega hasta acá, es 124 unidades astronómicas, que también se le conoce como heliosfera. Fin de la influencia gravitacional de manera significativa, 100.000 unidades astronómicas. Sin embargo, ya a partir de que termina la heliosfera, todo esto ya es definido como espacio o medio interestelar, ¿sí? Entonces, pues, creo que esta última figura a ustedes les da una idea muy clara de los tamaños y de las influencias de las que estamos hablando. Yo creo que dice más que 1000 palabras. Entonces, pues aquí están los tamaños del Sol, y yo con esto termino mi plática, y pues ahora viene la parte más interesante, que es lo que ustedes me hacen preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, sabemos que el Sol es una estrella mediana. ¿Cuál sería, cuál sería el cambio en una estrella, por ejemplo, una supergigante? ¿El cambio de qué? De, por ejemplo, lo que llega a influir en su gravitación y todo eso. Bueno, una estrella gigante, te voy a decir una cosa. El Sol se va a volver una estrella gigante, entonces la masa va a ser la misma, un poquito menos, ¿sí? En su evolución, el Sol pues está en la época en la que está convirtiendo hidrógeno y helio, que se llama secuencia principal, y que es donde, por cierto, se encuentra la mayor parte de las estrellas, al menos en esta galaxia. Cuando termine de consumir el hidrógeno en helio en el núcleo va a ser de helio, y entonces se va a empezar a convertir el hidrógeno en helio en la capa siguiente. Entonces va a ser una estrella que va a tener un núcleo de helio, no de hidrógeno como ahorita, y una capa que se empieza a convertir de hidrógeno a helio. En ese momento hay una inestabilidad en el centro de la estrella, y la estrella, el Sol, aumenta su diámetro. Lo aumenta ¿hasta dónde? Hasta Mercurio. Mercurio va a desaparecer. La Tierra pues se va a volver una bolita de lava incandescente. La cantidad de radiación que sale de esa estrella gigante va a ser imposible que se habite nuestro planeta. Si para entonces faltan 4.5 por 10 a la 9 años para que el Sol haga esto. Si para esa época hay seres, pues ya no digo nosotros, porque pues seguramente de esos millones de años nosotros ya no vamos a ser la especie de este planeta. Si para esa época hay seres inteligentes, pues seguramente ya se cambiaron a vivir a donde les gustaría dentro del sistema solar irse. ¿A dónde? A ver, hay que pensarle tantito. ¿A dónde? O sea, los satélites de los planetas gigantes. Ahí ya va a estar muy cómodo, va a estar muy bien. Incluso hay satélites, planetas como Titán, que tienen una atmósfera densísima. Entonces, pues a lo mejor aquellos seres que ya van a estar muy avanzados, a lo mejor se corren a vivir a Titán, ¿verdad? Entonces, la masa va a ser la misma. Entonces, quiere decir que dentro de estos, la influencia del Sol, pues va a seguir estando gravitacionalmente como está. Sin embargo, el viento que salga de esa estrella gigante roja ya no va a ser el mismo viento que está saliendo de esta estrella de secuencia principal. Entonces, los límites de la heliosfera, es decir, del tamaño del Sol, sí van a ser diferentes. Si me preguntas qué tan diferentes o cómo, no sé. Pero yo no sé, pero nadie sabe tampoco. Eso es algo que todavía no sabemos, pero obviamente va a ser muy diferente, pero gravitacionalmente no, porque gravitacionalmente mientras sigamos teniendo la misma masa, para efecto de estos límites, pues
Ellos siguen sintiendo la misma atracción gravitacional, que es un poquito más grande. Aquellos están tan lejos. ¿Sí? Una pregunta interesante. ¿Alguna otra pregunta? De lo que se les ocurra, de lo que sea. De ciencias espaciales. De historia o de economía, no sé. A ver. ¿Qué se les ocurre? Con las estrellas dobles cambia mucho su influencia. Gravitacionalmente, como esto es a lo lejos, pues no, porque tú finalmente a lo lejos tú ves una masa, porque estas estrellas están en cero, tú ves ahí una masa y tu influencia gravitacional lejos sigue siendo la misma. Pero el viento solar que sale de esas estrellas es terrible, porque además una estrella le arranca viento solar, le arranca la atmósfera a la otra. Entonces imagínense, son dos estrellas que se están jugando sus atmósferas exteriores, sus coronas, y los vientos solares van entre una y otra, y además, si hay un sistema planetario, que es complicado en un sistema binario que haya, pero es un sistema planetario, además es el viento solar, que arrojan a todo el demás sistema planetario. Entonces son escenarios muy complejos, ¿no? Muy complejos y muy inestables para sostener vida en esos planetas que pudieran estar circulando alrededor de sistemas binarios. Pero además hay otra cuestión: los sistemas binarios no crean que son gemelas. Por lo general una ya se agandalló a la otra y entonces son estrellas gigantes que se están chupando a las chiquitas. Entonces la evolución de un sistema en donde hay una gigante roja y una estrella tipo solar, pues se vuelve muy complejo. Y el viento solar asociado a eso es muy complejo y tiene inestabilidades tales que de repente a un planeta le puede llegar un viento solar de 2000 kilómetros por segundo y de repente se apaga el viento. 0 kilómetros por segundo. O, no sé, 3000 kilómetros. Bueno, cuando el Sol se convierte en una enana blanca, ¿va a haber algún cambio en lo que es la influencia gravitacional en todo el sistema? Claro, la masa más o menos, ¿no? Con la masa no tenemos problema, pero ya cuando se convierte en una enana blanca ya no tiene estos procesos que hacen que esté el viento solar funcionando. Entonces es probable que esas estrellas ya no tengan viento solar. Es una situación ya muy diferente del Sol en su fase más tranquila, más estable, que es la de la secuencia principal. Precisamente por eso se supone que una estrella como el Sol, que es una estrella que no es de gran masa, porque las estrellas de gran masa evolucionan rapidísimo, ¿no? Se te convierten en gigantes así y se te convierten en estrellas de neutrones o en hoyos negros así. Entonces no hay tiempo para que haya evolución de un sistema vital. Las estrellas preferidas para la vida, como la conocemos, son estrellas de este tipo. ¿Por qué? Porque en su fase estable, que es la de secuencia principal, que es donde está convirtiendo hidrógeno en helio, pues tiene un comportamiento estable, entre comillas, porque ya vimos que el Sol realmente no es estable, ya se lo veas, pero digamos a escala de millones de años, pues es estable y permite que haya toda una evolución de un sistema de vida que puede llegar a convertirse en un complejo, ¿verdad? Entonces eso es lo interesante de las estrellas tipo solar, que son estrellas que tienen alta probabilidad de tener en sus alrededores un sistema estelar, pero además no son estrellas dobles. No son estrellas dobles, aunque claro, hay la propuesta de que nuestra estrella tiene una compañera que se llama Némesis, pero esta compañera pues no se ha detectado, y si existe debe estar muy lejos, más allá tal vez de la nube de Oort, porque no se observa que la nube de Oort se gira por un astro grande que le esté perturbando, eso ya se hubiera detectado. Entonces no sabemos, pero es una propuesta y ahí está. ¿Algún otro comentario? Con respecto a eso de que tiene una estrella gemela. No es gemela, compañera. Una compañera. Ya dijimos que no son gemelas. Una estrella compañera. Si no está afectando y no se ha detectado,
cómo es que se queda la probabilidad, la suposición. Porque de observaciones de la galaxia se ve que la inmensa proporción de las estrellas tienen compañeros. O sea, la mayor parte de las estrellas de la galaxia son sistemas rojos. Entonces, por probabilidad, se pensaría que nuestra estrella es una estrella doble, pero no se ha encontrado a su compañera. Y no digan gemela, porque eso implica que es igualita, y ya vimos que no son iguales. Unas sí es diferente de la otra. Y les digo, pueden tener una enana blanca y una gigante roja, y están Sí. ahí en un sistema binario. Ah, por aquí había otra. Cuando el Sol se vuelva gigante roja, ¿qué va a pasar con el planeta Mercurio? O sea, está muy cerca de su órbita. Se lo va a comer, y ya vieron el tamaño comparativo del Sol y Mercurio, por eso se los enseñé. Entonces, para el Sol es una pelucita. Ahí pues fácil se la traga, y también a Venus, y pues o sea, el tamaño que va a adquirir cuando sea gigante roja seguramente va a llegar a la órbita de Mercurio, pero según las modelaciones puede llegar hasta Venus o incluso hasta la Tierra, o quedarse hasta Mercurio, ¿sí? En cualquiera de los casos a la Tierra no le queda ningún futuro, ¿no? Pero como les digo, para eso faltan 4.5 por 10 a la 9 años. Lo más probable es que nosotros desaparezcamos por nuestras propias errores porque por la evolución de nuestra estrella. Ya habíamos platicado del calentamiento global, y entonces pues yo les comentaba que debido a esa situación lo más probable pues es que si no nos ponemos listos para finales de este siglo, la raza humana probablemente no va a persistir en el planeta, no la vida, porque pues el que nosotros nos acabemos no quiere decir que las cucarachas se van a acabar. Además hay organismos extremófilos que pueden vivir en condiciones inimaginables. Entonces la vida en la Tierra no se va a acabar hasta que le pase lo de la gigante roja, pero nosotros sí nos vamos a ir si no ponemos atención a lo que el ser humano está haciendo con el planeta. Eso sí es. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿O algún comentario que quieran hacer ustedes al respecto, que se les ocurra? Seguramente ustedes tienen conversaciones interesantes y nos gustaría que las compartieran. Yo tengo una duda con respecto a la evolución de las estrellas M y K. Bueno, esas se convierten en enana marrón, pero después de ahí quedan para siempre como enana marrón, ¿o qué pasa con ellos? Sí, se quedan como enana marrón porque no tienen masa suficiente para pasar a otro estadio, y todos sus procesos nucleares ya se acabaron, y tampoco tienen masa suficiente para hacer una estrella de neutrones. Se quedan como planetas muy densos ahí vagando, mientras menor sea la masa. De hecho, Júpiter, nuestro planeta Júpiter, estuvo a un tantito así de volverse una estrella que luego sería un enano marrón. Con un poco más de masa hubiera podido tener conversión nuclear en su centro. Sin embargo, les quiero decir que Júpiter está generando calor interno por los procesos muy vigorosos que tiene en su núcleo. Entonces, Júpiter genera una cierta radiación muy intensa que no generan otros planetas de la Tierra. ¿Algún otro comentario? ¿La duda? Algo que se les ocurra, algo se les tiene que estar haciendo. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Piensen, algo de haber adentro de esas características. ¿Alguna duda o no? Nada. Bueno, también cuando sea gigante roja, los cometas y esos los va a seguir atrayendo igual que la masa. Pues la masa, quedamos que la masa no varía. La expresión para la fuerza de la gravedad varía como una entre cuadrada y es proporcional a la masa del cuerpo. Si tú no varías la masa, manteniendo una distancia fija, pues no varía la atracción gravitacional. En el momento en que varías la masa o varías la distancia, se varía la atracción gravitacional. Y hasta donde yo sé y hasta donde va la física ahorita, no hay ninguna otra
característica que afecte la fuerza de la gravedad. La gravedad de Newton, ¿verdad? Y así nos ponemos a pensar en relatividad especial, pues eso ya es. Entonces, por su tamaño, se va a tragar. Claro, porque la atracción gravitacional, claro, los cometas que previamente hayan sido perturbados. Los cometas en general están en la nube de Oort y cuando entre ellos sufren perturbaciones, algunos se salen, pero algunos se meten, y cuando se meten más acá, entonces ahí sí son atrapados, primero que nada por la gravedad de los planetas gigantes y por la del Sol, ¿verdad? Porque la nube de Oort es un reservorio de cuerpos que luego se convierten en cometas, y muchos de ellos se van, se alejan, pero otros se vienen, o sea, unos se van para acá, pero otros se van para acá, y los que se van para acá pues ya son atrapados con mayor razón por la gravedad del Sol, y entonces ingresan incluso al sistema solar interno, es decir, donde están los planetas terrestres. Una pregunta sobre la heliosfera. ¿Se sabe o existe alguna teoría de por qué es así? ¿Por qué tiene de una Sí, claro, porque si tú vas en un barco o en una lancha y te vas moviendo en este sentido, ¿dónde se va formando el flujo? Y si eres supersónico, tu onda de choque también. Y por atrás, ¿dónde se forma? Se pierde hasta donde termine el lago. Esta es la razón por la cual tiene la heliosfera esa forma como de cabellera, porque es la dirección del movimiento que tiene dentro de la galaxia. La heliosfera se está moviendo dentro de la galaxia. Entonces, su movimiento es así, entonces aquí es donde está generando su onda de choque, pero por atrás pues, se pierde, ¿no? Hasta donde se pierde. Entonces, sería más difícil saber se supone que el viajero 2 pues fue... Exacto, el viajero 2 se fue para allá. Entonces, qué padre que nos pueda seguir mandando datos y datos y datos y datos y datos, pero estrictamente decir que salió del Sol, no lo podemos saber. En algún momento lo va a hacer, pero no lo podemos saber porque no vamos a tener la onda de choque que nos diga hasta aquí. Aquí la onda de choque de la heliosfera nos dice hasta aquí llegaste, y aquí te paro porque empieza en medio planetario, pero por atrás. Entonces yo por eso les digo, cuando les digan de qué tamaño es el Sol, digan en el sentido de desplazamiento, de movimiento de la heliosfera, 124 millas astronómicas. En ese sentido, por atrás, ni idea, nadie tiene idea. Pero, ¿qué ha sido lo que ha encontrado el viajero 2? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido lo que ha encontrado el viajero 2? El viajero 2, lo primero que encontró es que se acababa la heliosfera. O sea, hasta aquí es el dominio del Sol. Y además empezó a medir parámetros de la interestelar, campo magnético de la interestelar, velocidades de las partículas, radiación, temperatura, cosas que nunca ningún ser humano había medido y que nos permiten contrastar esas mediciones con cálculos teóricos. Y como ya les expliqué, muchos de los cálculos teóricos eran tales que ni idea de lo que había ahí, y ahora con este aparato ya lo tenemos. Y bueno, si algún día alguien encuentra cualquiera de estos bichos, pues a lo mejor hasta se puede comunicar con nosotros. Y no necesariamente tiene que esperar a llegar a algún sistema planetario. A lo mejor alguna nave por ahí de seres muy evolucionados se los encuentra y dice, bueno, pues creo que ya nos están viendo feo, ¿verdad? Les agradecemos mucho su atención y a la doctora Blanca Mendoza por su gran participación. Esperamos para la siguiente y última conferencia. Muchas gracias. Vamos a hablar de tamaños. Aquí en esta imagen del Sol les pongo el tamaño aproximado de la Tierra. Sería este puntito, que realmente es una mancha solar, no es la Tierra. Todas estas son manchas solares, pero esta mancha solar me gustó porque es más o menos el tamaño aproximado que tendría la Tierra. Y si ustedes ven los tamaños, el radio del Sol es de 696.000 kilómetros, el de la Tierra es de 6.371. Eso quiere decir que la Tierra cabe 109 veces en el diámetro del Sol. Entonces, ya por ahí empiezan a darse
cuenta de algún tamaño. Hay manchas solares que son varias veces, decenas de veces mayores que nuestro planeta, ¿verdad? Y ahora lo que nos va a interesar es la atmósfera más externa del Sol. ¿Se acuerdan? La corona, que es la atmósfera más externa. Y la corona, aquí está en un eclipse de Sol, este es el disco de la Luna, tiene estos aspectos. Y antes de pasarles a explicar más, les quiero poner una breve, muy chiquita película de un eclipse para que vean la corona del Sol. Tiene una musiquita ahí. Aquí va el disco de la Luna cubriendo al Sol y vean lo que pasa. No sé si alguien de ustedes ha visto un eclipse total de Sol. Es una... El día de hoy tenemos a la doctora Blanca Mendoza. Ella es licenciada por esta facultad, licenciada en física, y realizó sus estudios de posgrado, tanto maestría y doctorado en la Universidad de Oslo, con temas de modelación, viento solar, en estrellas híbridas, y entre sus temas de investigación, bueno, aparte de titular, investigadora, titularse y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, también tiene sus temas relevantes de estudio, que son física solar, física planetaria, y pues, sin más, damos la bienvenida a la doctora. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Entonces, el tema que les quiero platicar hoy es de qué tamaño es el Sol. Entonces, bueno, pues el Sol es es el astro que ha sido más adorado en las culturas antiguas de nuestro planeta. Y pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Está Tonatiuh, que es el dios del sol azteca, está aquí en el centro del calendario azteca, y ustedes se fijan que estos marcas pues simbolizan el astro rey. Aquí está Quinichahau, que era el dios del sol para los mayas, y nuevamente aquí simbolizando las llamas. Ellos pensaban que eran llamas las que salían del sol de una manera pues bastante homogénea, ¿verdad? Y pues todavía más en culturas más antiguas que la nuestra, pues está el periodo de faraón Akenatón, nace en 353 años antes de Cristo, en donde con su consorte, la famosa Nefertiti, hicieron un culto de adoración a Ra, que era el dios del sol, y pues aquí están dibujando las formas en que ellos veían nuestro astro. Nosotros pues cuando volteamos a ver el sol, no es muy conveniente verlo por prolongados periodos de tiempo. A la atmósfera terrestre llega una pequeña porción de ultravioleta que les puede afectar los ojos. Eso le pasó a Galileo por andar viendo el sol. Cuando vemos el sol, pues estas son imágenes de nuestra estrella, y nosotros pensamos pues que este es el tamaño aparente de nuestra estrella. Entonces, cuando pensamos en el sol, lo que estamos viendo es la superficie visible del sol. Y un poco antes de continuar con el tamaño del Sol, pues les quiero enseñar cuál es lo que consideramos como la estructura del Sol, de su interior y de su atmósfera, para que luego podamos seguir con la plática. Consideramos que nuestra estrella, que se parece a muchas otras que tienen más o menos la misma edad y tamaño, tiene un núcleo en donde se está generando la energía a través de la conversión de hidrógeno en helio, y de esta conversión salen dos productos. Uno de ellos son los neutrinos, que interaccionan muy
poco con la materia, y el otro es la radiación. De aquí sale como radiación gamma, pero cuando se transporta por el interior del Sol tiene que atravesar dos zonas, la corona del Sol. ¿Sí? Repentinamente, cuando se tapa la superficie visible del Sol, que es la fotosfera, aparece la corona en todo su esplendor. Entonces, ahí está, pues, cómo se ve la corona del Sol. ¿Y por qué me interesa? Bueno, entonces esta es la corona del Sol, pero esto también es el viento solar. O sea, la atmósfera más externa del Sol se está yendo del Sol, está abandonando el Sol, y ahorita les explico brevemente por qué, pero antes les quiero decir que no abandona el Sol de todos los lugares. Esta es una foto de la corona del Sol muy cercana al Sol. Estos, si ustedes se fijan, ya son varios radios solares. Esto es muy cerca del Sol, y esta región que se ve oscura y que parece un hoyo y que está en la corona, así se llama, hoyo coronal. Y esta es una región de donde sale este viento solar. Y aquí hay otro en el sur. Entonces, estas son las regiones en la corona del Sol, la corona cercana al Sol, que se llaman hoyos coronales y que son regiones donde está abandonando el viento solar, que es esto que ustedes ven cuando ven un eclipse. Ahora, ¿por qué el viento solar abandona el Sol? Lo abandona porque es un gas que está, una que se llama zona radiativa, en donde el mecanismo de transferencia es por fotones, y otra que se llama zona convectiva, en donde el mecanismo de transferencia de radiación o de calor es a través de movimientos macroscópicos de masa. Entonces, de aquí salen los neutrinos. Como casi no sufren interacciones, llegan aproximadamente en 8 minutos a nuestro planeta, del núcleo del Sol. Pero la radiación, cuando sale, pues empieza a tener interacciones con todo el material del Sol a través de estas zonas, y cuando nos llega a la Tierra ya ha pasado como 1 millón de años. Entonces, de entrada, la radiación que nos llega de nuestra atmósfera es una radiación vieja. Entonces, si algo le hubiera pasado al Sol en su núcleo, no nos íbamos a enterar, porque la radiación que estamos recibiendo pues es de hace 1 millón de años. Entonces, llegamos a la superficie visible del Sol, que como su nombre le indica es la que vemos. Es esta. Esta está compuesta por las cabecitas de estas zonas convectivas. La superficie del Sol la pueden ver como la primera capa de la atmósfera del Sol o la última capa del interior solar. Y en esta se encuentran muchos fenómenos solares, entre ellos el más conocido, que son las manchas solares. Si ustedes ven este cachito que está aquí, lo ponemos acá, y esta es la atmósfera del Sol. La fotosfera, que es la parte visible, la que nosotros vemos. Después siguen otras dos capas que se llaman cromósfera y una región de transición, para llegar finalmente a la atmósfera más externa del Sol, que se llama la corona solar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo del Sol es la fotosfera solar. Y pues para que ustedes tengan idea de tamaños, porque pues en esta plática